específicamente desde Yamasa. En esta ocasión estaremos platicando un poco sobre lo que es ya el manejo de bases de datos. Quizás alguno de nosotros ha estado interesado en lo que es ser administrador de base de datos, dedicarnos de pleno al manejo de datos. Tal vez hemos escuchado por ahí que lo dicen, oh, tú puedes aprender SQL. SQL es un lenguaje de datos, consultas a bases de datos. SQL viene de sus siglas en inglés, Structured Query Language, lenguaje de datos estructurados. Este lenguaje de base de datos no es exclusivo de web ni de escritorio, puede funcionar en ambas partes, ya que ha sido adoptado por grandes nuevas tecnologías. Este lenguaje en sí, el SQL, se divide en dos grandes partes, en las que es la definición de datos, la parte de definición de datos, donde está el create, truncate y las demás sentencias, y en la de manipulación de datos, es el select, el insert, esa parte donde manipulamos los datos. En la anterior mencioné donde creamos los datos, es decir, creamos una base de datos, creamos una tabla, la eliminamos. Más adelante estaremos viendo ya por medio de códigos y sentencias SQL en forma práctica cómo funciona cada una de esas partes. Como les indiqué anteriormente, estaremos hablando sobre el lenguaje de definición de datos o Data Language Definition. Dentro del lenguaje de definición de datos o Data Language Definition, el DDL, en sus siglas en inglés, podemos encontrar 4 comandos básicos, los cuales son create, alter, drop y truncate. Tenemos que el comando o sentencia create nos permite crear un nuevo objeto. Cuando decimos un nuevo objeto, nos referimos a una nueva tabla, un nuevo procedimiento almacenado, un tagger, un índice y así por el estilo. Ahora bien, el alter nos permite modificar lo que hemos creado ya con la sentencia o el comando create. Nos permite modificar la estructura de una tabla, la estructura de un procedimiento almacenado, de una función. Nos permite modificar el índice de un key. Nos permite modificar el tipo de datos que contiene una columna. El comando o sentencia drop, este comando nos va a borrar el objeto, ya sea una tabla, una columna, un procedimiento almacenado. Ese elimina el drop. Ahora bien, el truncate sirve cuando quieres borrar todos los datos. Por ejemplo, de una tabla borras todos los datos, pero la estructura persiste, no se va a la estructura, los campos que tenía, sino toda la data que contenía ese objeto se elimina. El lenguaje de manipulación de datos, DML, Language Data Manipulation, es el que lo permite manipular los datos que ya hemos creado con las sentencias anteriores. A esto pertenecen los comandos como son el insert, el update, el delete y el select. El insert nos permite introducir datos a una tabla. El update sirve para actualizar los datos que ya existen dentro de una tabla. Y el delete, con este sentencia o comando, borramos datos de una tabla. El select sirve para seleccionar datos que queramos mostrar o buscar de una tabla específica o campos, filas. Esto lo estoy hablando a grandes rasgos, ya que cada sentencia de DML contiene una gran combinación y sentencias que la suplementan. Así que más adelante estaremos viendo esa combinación más complicada que se van complementando unas a otras, pero esas son las más básicas y las esenciales que debemos manejar. No es menos cierto que podemos combinar esos comandos de manipulación de datos. Podemos combinar el insert y el select, podemos insertar unos datos seleccionados en otra tabla. SQL Server de Microsoft, se maneja ya una interfaz de líneas de comando o una línea gráfica, que es el Macromen Studio. Lo puedes hacer clic aquí, clic allá, pero nosotros lo haremos ya de una manera desde la línea de comando. Tengo para decirles que el SQL Server es un sistema de manejo de datos, de gestión de bases de datos, de modelos relacional desarrollado por la Microsoft. Se distribuye bajo una licencia EULA.
Este lenguaje, este programa está escrito bajo los lenguajes de programación C y C++. Los competidores más cercanos al SQL Server de Microsoft está Oracle, MariaDB, MySQL y Postgres. Anteriormente, este gestor de base de datos de SQL Server de Microsoft tenía unas desventajas, ya que es muy robusto, maneja una gran cantidad de registros, es eficiente, es rápido, pero su desventaja era que solo podía trabajar en sistemas operativos de la Microsoft, no corría Linux, de Mac, ni ningún otro sistema operativo que no sea el Windows. Pero eso cambió hace días. Tenemos la noticia de que SQL Server Love Linux. Ya podemos ejecutar SQL Server desde Linux. Ya eso nos abre una gran ventaja en el campo. Así que ya saben, es un lenguaje de manejo de bases de datos multiplataforma. Bueno, siguiendo con este tutorial, vamos a utilizar la primera sentencia o comando del lenguaje de definición de datos, que es el create. Vamos a crear una base de datos. Para esto voy a buscar aquí mi SQL Server. Ahí está abriendo. Yo tengo la versión 2016, pero la sentencia es igual. La sentencia básicamente es lo mismo, así que no se preocupen por eso, la diferencia de años. Como lo dijimos anteriormente, la sentencia o comando create sirve para definir datos. En esta ocasión estaremos usando create database. Esta nos creará una nueva base de datos desde el entorno de líneas de comandos. Para esto ya tenemos instalado nuestro Microsoft SQL Server. Es mío la versión 2016, pero podemos utilizar la de 2008 en adelante. Vamos a conectar. Yo cuando lo instalé dije que usar las credenciales del usuario propietario del equipo, por eso no tengo que introducir contraseña, pero luego que la tienes creado ya sí puedes crear usuario, asignarle su password y todo eso. Ahí está cargando. Vemos que el entorno es bastante intuitivo. Aquí tenemos el explorador de objetos, donde están la base de datos, la seguridad, las tablas, todo lo que tiene que ver con la administración. Tenemos aquí la herramienta, el turno, nueva consulta. Por esto por ahora no nos interesa. Lo que queremos es aprender a crear una base de datos de la línea de comando. Le voy a enseñar las dos maneras de crearla. Puede ser por el entorno gráfico como por el entorno de la línea de comando. Primeramente lo vamos a hacer por el entorno de línea de comando. Para eso vamos a New Query o nueva consulta, dependiendo del idioma en que esté su lenguaje. Al mío me sale New Query, SQ, Debug, File, porque lo instalé en inglés. Ya si ustedes lo instalan en español, va a salir ejecutar, nueva consulta, archivo, pero ya abrió. Tenemos nuestro nuevo documento. Aquí vemos nuestra cadena de corrección hasta el usuario que está conectado, por eso no nos interesa por ahora. Aquí es nuestra editor de comandos. Se nos abre cuando damos clic aquí a New Query. Vamos a ver en qué base de datos estamos trabajando. Aquí vemos que está en el master. Podemos cambiar a contos. Son bases de datos que yo tengo ya creadas. Por defecto tengo Norwind, lo estamos trabajando en la master, que es la que debemos hacer, ejecutar esa sentencia. Es como les digo, esta es la base de datos maestra. Si vamos a crear una nueva base de datos, tenemos que hacerla apuntando a esa base de datos. Mucho cuidado, porque podemos decir a esa base de datos, mira, esa base de datos es del SQL Server. Si la eliminamos, no podremos iniciar de nuevo nuestro SQL Server. ¿Por qué? Porque esta base de datos contiene toda la información, ya sea los servidores de base de datos que tenga, de los metadatos, de todos los datos que hay aquí y los datos de las bases de datos. ¿Me entienden?
así que don't touch this. Pero bueno, si se elimina esa, SQL Server tiene una opción que los datos que estaban ahí se almacenan en la base de datos de recursos, pero no queremos dolor de cabeza. Generalmente no toquemos eso, dejémosla ahí para evitarnos los dolores de cabeza y tener que estar aquí y allá, así que manos a la obra. Vamos a escribir nuestra primera sentencia SQL en la línea de comando. Vamos a crear una nueva base de datos. Bien, esta sentencia SQL es bien fácil. Esta sentencia SQL es bien fácil y corta, de la manera básica y esencial para crear una base de datos. El comando es create. Vamos a escribirlo en mayúscula para distinguir. Create database. Ese es el comando que nos creará la base de datos, pero para ello debemos complementarlo con el nombre del nuevo objeto que queremos crear. Por ejemplo, create database colegio. Le damos el punto y coma. Ahora le damos a execute. Aquí le damos a execute. El comando se está ejecutando. Vamos aquí que está ejecutando. Security query. Consulta ejecutada. Bien. Ahora, para saber si se creó nuestra base de datos colegio, vamos aquí. Vamos acá al explorador de objetos. Buscamos refresh. Ahora hacemos clic en el folder de bases de datos, databases. Y vemos que aquí está nuestra base de datos colegio. Damos clic aquí para ver lo que contiene. En tablas, vemos que no tenemos ninguna tabla aún. Así es como se crea ese simple comando que utilizamos para crear una nueva base de datos. Recuerda siempre apuntando al master. Ahora vamos a crear una nueva base de datos desde el entorno gráfico. Vamos aquí al folder, damos clic derecho, hicimos nueva base de datos. Nos aparece una ventana donde rellenamos la información, ponemos el nombre, colegio 1, damos OK, vemos que se está ejecutando y vemos que ya se ejecutó la pantalla y vemos que nos aparece aquí. Nos fijamos bien, nos aparece aquí colegio 1 y vemos que estamos colegio 2, colegio 1 y colegio. Tenemos nuestras dos bases de datos, una creada por la sentencia de SQL de la línea de comandos y otra creada desde el entorno gráfico. Vamos a crear una tabla dentro de nuestra base de datos colegio desde el entorno de línea de comandos. Para esto vamos a proceder a eliminar esta línea. Seleccionamos. Para crear una nueva tabla, la sintaxis es la siguiente: el nombre de la tabla, nombre de la columna, el tipo de dato y la longitud del dato. Bien, como decíamos, la sintaxis básica es create. Vamos a hacer zoom a esta área de la edición del código. Vamos a hacer zoom. Decimos create table estudiante. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, punto y coma. Aquí vamos a escribir el nombre de nuestra columna. La primera columna es nombre. Vamos a indicar el tipo de datos, así que varchar, y dentro de los paréntesis indicaremos la longitud, así que 55. Leemos coma si queremos agregar otro campo. Decimos apellido, que es varchar de 55.
Pero si queremos indicar que este campo no acepte valores nulos, es decir, que al insertar no se quede vacío, indicamos con la sentencia not null. Not null. De esa manera obligará que cuando se ejecute la acción de insertar, este tenga que llenarse con algún registro. Decimos edad de tipo numérico. A esa ya no le ponemos la coma aquí al final porque no seguiremos agregando más columnas. Ahora vamos aquí a la parte de execute. Nos aseguramos de que ese query que vamos a ejecutar o consulta para la creación de nuestra base de datos sea la de colegio con la que queremos trabajar. Vamos a execute. Vemos aquí en la parte que se ejecutó satisfactoriamente nuestro comando. Vamos acá en el explorador de objetos y buscamos en nuestra base de datos colegios. Primero la refrescamos, buscamos nuestra base de datos colegios, la carpeta tabla. Vemos que ya sí tenemos una tabla, se llama estudiante como la nombramos acá. Vamos para asegurarnos de que nuestras estructuras y columnas fueron creadas, damos clic aquí, buscamos la carpeta columnas. Vemos que efectivamente se han creado como lo indicamos en nuestra sentencia o comando SQL. Vemos que esta acepta valores nulos y como lo especificamos aquí, dice not null. Ahora vamos a explorar otra forma de cómo crear nuestra tabla, pero ahora de la manera del entorno gráfico. Para esto nos dirigimos a nuestro explorador de objetos. Vamos a la base de datos. Hacemos clic en la carpeta tablas. Nos sale este menú. Elegimos la opción tabla. Esperamos y nos aparecerá este formulario. Este formulario nos indica nombre de la columna, tipo de datos y si permite valores nulos. Nosotros vamos a crear una nueva tabla, le pondremos nombre. Como estamos utilizando, de ejemplo, una base de datos de colegio, vamos a decir que esta será la tabla de padres de los estudiantes. Ponemos una longitud de 20, le digamos que acepte valores nulos, apellido, tipo de datos en chart. Hay un sinnúmero de listas. Aquí encontramos el varchar, que fue el que utilicé anteriormente. Vamos a decir que no acepte valores nulos. Teléfono. Hay una gran cantidad de datos aquí. Vamos a decir chart 10. Vamos a poner aquí dirección. Se la vamos a crear varchar y que acepte valores nulos. Para guardar nuestra nueva tabla que acabamos de crear, vamos acá en la barra de herramientas, buscamos el icono del disquete o save, damos clic, nos aparecerá un formulario con un solo campo que nos dice elija el nombre, entre el nombre de la tabla. Nos trae por defecto un nombre de una tabla, pero nosotros la vamos a renombrar y la llamaremos padres. Hacemos clic en OK.
Recuerden que yo estoy utilizando la base de datos de ejemplo Colegio 1, que fue la que creamos por entorno gráfico. Vamos acá en tablas y efectivamente tenemos nuestra nueva tabla llamada padres, como la nombramos acá. Damos clic aquí, buscamos en columnas y vemos efectivamente todas nuestras columnas y cómo los indicamos. Que vemos que no puse el check aquí para que acepte valores. No puse el check aquí para que no acepte valores nulos, y aquí efectivamente no los acepta. Bueno, esto ha sido todo hasta el momento. Si tienen alguna duda o aclaración o alguna petición de explicación, no duden de dejarlo en los comentarios. Recuerden que este tutorial llegó gracias al patrocinio de Matías Soft. Hasta la próxima.